Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Y acá estamos, en un nuevo episodio del podcast Psicología al Alcance. Mi nombre es Ignacio Choyes, soy psicólogo y estamos acá para utilizar la psicología para ayudarte a que tus metas estén cada día más al alcance. Bien, el entorno. A ver, siempre hablamos mucho del entorno, de que es muy importante con las personas que te rodeas, todo lo que vos consumís, pero ¿por qué es importante? En principio tenemos que entender que el entorno va más allá de las personas con las cuales te relacionás, pero se basa en eso. ¿Por qué? El entorno es básicamente todo aquello que te rodea, todo. Las personas, los consumos que tenés diarios y por supuesto lo que vos realizás de manera cotidiana. Eso también forma parte de tu entorno, tu rutina, por ejemplo. Entonces, ¿por qué le prestamos también mucha atención no solamente a lo que vos haces, sino a las personas con las que te rodeas? Porque esas personas representan muchas cosas en tu vida. Las personas recurrentes, las personas que forman parte de tu entorno regular, son personas que tienen mucha influencia en vos. Y ahora vamos a ver cómo. Entonces, ¿por qué el entorno es tan importante? Arranquemos de eso. El entorno justamente es importante, dado que es el espacio donde nosotros adquirimos nuestros principios, nuestros valores, pero sobre todo, y esta es la columna vertebral de por qué el entorno es tan importante, es donde adquirimos las normas y las creencias. Recordemos que nosotros repetimos todo de lo que vamos aprendiendo de chicos, todo. Y el entorno, por supuesto, no es la excepción. Entonces, si nosotros nos criamos en un entorno con determinadas creencias, nos vamos a relacionar con personas que compartan esas creencias en el futuro y en la actualidad. Entonces, antes de seguir es necesario entender más o menos cómo funcionan los entornos. Básicamente, para entender bien al entorno es necesario comprender que son sistemas. Y cuando hablo de entornos puedo hablar de diferentes entornos, no solamente uno en especial. El entorno familiar, el entorno amistoso, el entorno que manejas con tu pareja, el entorno laboral, etc. Ante todo, como dijimos, los entornos son sistemas. Podemos pensar tanto en un sistema abstracto como un motor, por ejemplo. ¿Cómo funciona? Un sistema tiene distintos eslabones que los ayudan a funcionar, que cada uno tiene su función y que funciona para determinado fin. Si uno de esos eslabones deja de funcionar o funciona de manera diferente, atención con esto, entonces el sistema colapsa. Digamos, el sistema deja de funcionar o encuentra muchas fallas, que normalmente terminan en justamente la destrucción, el caos, la crisis. Entonces, por supuesto, de esta analogía que hacemos con los sistemas para poder entenderlo, es que podemos aplicarlo justamente a todo, ¿no? Entonces hay que entender que todo lo que sostiene a un sistema son las creencias. Los sistemas se valen y permiten su perfecto funcionamiento mediante las creencias. Si esas creencias se ven vulneradas, el sistema colapsa. Es necesario entender esto por lo que vamos a ver ahora. Una vez entendido esto, es prudente ahora sí entrar en detalle en lo que le quiero compartir hoy. Y es que una psicóloga muy conocida, llamada Karen Horney, fue la que introdujo lo que se llama una teoría acerca de lo que serían los deberías, el deber ser, el tener que ser. Y ella la llamó la tiranía del deberías. ¿Qué es esto? Cuando hablamos del deber ser son imposiciones. ¿Pero dónde viene este deber ser? Antes de ir a eso, vamos a hacer un ejemplo. Situación random. Unos padres que ven a su hija mayor, por ejemplo, que es muy inteligente, que es una chica aplicada y que tiene ya una edad, por ejemplo, 14 años, por ejemplo, o un poco más chica si quieren, antes de entrar a la adolescencia. Para poner un ejemplo simple, podemos entender que estos padres, queriendo lo mejor para su hija, le pueden decir: vos sos muy inteligente, sos re inteligente, sos una genia, deberías estudiar medicina, porque te va a ir muy bien, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué podemos ver acá? En primer lugar, estamos viendo que la chica va a comprender y va a creer que para poder ser exitosa y para poder ser alguien en la vida, tiene que ser médica. Eso es medio loco, decir, no, bueno, pero ellos le dijeron, sí, pero la palabra de los padres es una palabra muy autorizada a esa edad. Y fíjense
como si vos te rodeas de personas que te confirman esa creencia, como dijimos antes, que nosotros repetimos todo lo que tenemos en la casa, en la familia, lo repetimos y lo buscamos en el afuera. ¿Y qué vamos a traer? Personas que me autoricen y me digan y me confirmen que yo necesito ser médica para ser exitosa. Y por ahí nunca le interesó la medicina y no tiene nada que ver en ser inteligente con estudiar medicina, por ejemplo. Entonces ahí vemos un ejemplo claro de lo que sería el entorno y el deber ser. En un ejemplo hiper simplificado, por supuesto. Ahora lo vamos a complejizar un poco más. ¿Qué quiere decir esto? En los entornos básicamente que nos desarrollamos en el día a día, se imponen una o varias ideas con carácter de obligación, con carácter de imposición. ¿Y qué es esto? Como vimos en el ejemplo, es algo muy similar al deberías hacer tal cosa, deberías tener tal cosa. Y esto no siempre es muy explícito, no es algo que se vea a simple vista, muchas veces es inconsciente, permanece en el inconsciente colectivo del entorno. Si yo me rodeo de personas cuya creencia es que toda persona exitosa tuvo suerte, fíjense esa situación. Si yo veo una persona exitosa, tengo dos formas de reaccionar. Desde la envidia, como es el caso, donde yo creo que esa persona tiene suerte, entonces me pongo celoso, tengo envidia de esa persona y por lo tanto, en primer lugar, me alejo de esa persona, la alejo a esa persona también y la critico, muchas veces sin información, ¿no? Y la otra forma que tengo de ver esa situación, las cosas, es justamente desde una oportunidad de mejora. Es decir, desde la admiración. Mirá cómo esta persona es exitosa. ¿Qué hizo que yo no estoy haciendo? Si es que yo quiero ser exitosa, por ejemplo. O alguna otra cualidad, característica que yo quiera tener de esa persona. O que me asombre de esa persona. O que envidie justamente de esa persona. ¿Qué hace esa persona que yo no estoy haciendo para llegar a esos resultados? Bueno, esa es otra forma de verlo. Desde una oportunidad de mejora. ¿Cuál es la diferencia? Que si nosotros vemos las cosas de una oportunidad de mejora, de la admiración, y cuando digo admiración no es estar embobado y estar persiguiendo gente, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es verlo desde una forma de crecimiento y no verlo desde la envidia, desde el rencor. Si nosotros vemos, por ejemplo, en un entorno donde ven este tipo de situaciones exitosas como suerte, es decir, lo ven desde el rencor, lo ven desde la ira, desde el enojo, desde la frustración, entonces nosotros no vamos a tener una oportunidad de mejora, no vamos a saber cómo es que realmente esa persona llegó a donde llegó y cómo hay que hacer cómo hay que hacer para llegar a ser como esa persona, por ejemplo, o llegar a hacer algo similar a lo que hizo esa persona, porque tampoco es que nosotros queremos ser como los demás. Acá se marca claramente la diferencia. Una mirada limitada, un entorno que clava límites, es un entorno que no te permite crecer. Entonces por ahí la persona que lo vio desde la admiración logró lo que en unos años o en un tiempo logró lo que vio alguna vez en esa persona. ¿Por qué? Porque se permitió una oportunidad de mejora, en lugar de ponerse rencoroso y envidioso, por supuesto. Pero entonces, ¿por qué es justamente importante reconocer los entornos? Porque en los entornos muchas veces nosotros estamos haciendo cosas que en realidad nosotros no queremos hacer, pero nuestro entorno se dice que está bien o que deberías hacerlo. Nosotros tenemos que ser muy inteligentes y esto es justamente lo que se va a basar el podcast. ¿Cómo hacer esto? Tenemos que ser muy inteligentes para poder reconocer cuando no estamos actuando por creencias propias, sino por creencias transmitidas por el entorno social o el entorno que nos rodeamos, que nos hicieron creer que eran propias. Tenemos que ser inteligentes para darnos cuenta cuando estamos haciendo algo que nos hace felices o estamos persiguiendo algo que nos hace felices a nosotros o algo que nosotros a la fuerza creímos que nos hace felices o que nos va a hacer felices. ¿En algún momento te pasó, pregunta, para ser 100% sincero, alguna vez te pasó que lograste algo, un buen logro, algo importante, reconocido, y no te sentiste completo? No sentiste como que, mira, o que no lo estabas disfrutando, decir, mira, qué bárbaro lo que logré, qué bueno. ¿Y vos viste por ahí que tu entorno estaba más contento que vos? Atención con eso.
Porque por ahí lo hiciste para complacer a los demás, que está bien. A ver, esto también hay que decirlo, que está bien pensar de esa manera también. Por supuesto que hay que pensar en los de afuera, pero primero siempre va uno. Para los sueños de los otros están los otros. Para los sueños nuestros estamos nosotros. Nadie te va a decir, o bueno, ojo con esto, nadie te va a decir qué es lo que vos querés. De hecho, si vos no sabés lo que querés, los otros te van a decir qué es lo que supuestamente querés. Y ahí es donde entra el deber ser, dentro del entorno. Por eso es muy importante, insisto, con las personas con las cuales nos rodeamos. Las creencias no son necesariamente por las personas en sí, sino por la creencia inconsciente que maneja ese entorno. Si vos estás en un entorno donde desde que te levantás hasta que te vas a acostar, la idea es hay que trabajar, no hay que descansar, por ejemplo, no vas a vivir feliz. Y más si vos no compartís esa idea. Por ejemplo, porque ahí recién acabo de mencionar una creencia tóxica, por ejemplo. Porque una creencia puede ser tóxica o menos adaptada. Las creencias tóxicas son creencias nocivas, creencias que realmente, lo voy a decir así fresco, realmente llevan a la muerte. Creencias que llegan al deterioro mental, al deterioro físico. Esas son las creencias tóxicas. Ahora, hay creencias y creencias, creencias que son muy buenas y creencias que no son tan adaptadas, pero tampoco son tóxicas. Eso también es tema para otro podcast porque quiero mencionar otra cosa. Ahora que ya sabemos de que todo lo que nosotros estamos consumiendo el día a día, ya sea desde las personas, desde los medios, desde lo que sea, tiene un peso ante nosotros, porque ponete a pensar también, desde lo que consumiste de chico. ¿Cuántas veces viste tus problemas? Otra pregunta interesante. ¿Cuántas veces viste tus problemas o realizaste actividades similares a los programas que viste de chico? El que sea. ¿Cuántas veces ante un problema similar al que tuvo alguien en una serie reaccionaste de manera similar? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque denota cómo nosotros somos una esponja. Literalmente absorbemos todo lo que tenemos a nuestro alrededor y no somos conscientes de eso. No somos conscientes de la cantidad de cosas que la mente absorbe. Muchas de ellas quedan en el inconsciente. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nosotros tenemos que liberarnos de este debería ser, deber ser, de la tiranía del deberías? ¿Y por qué es que sentimos tanto castigo? Bueno, básicamente porque acá hay que dividir dos cosas. Primero está el yo real, lo vamos a llamar así, el yo real y el yo ideal. Cuando hablamos del yo real, estamos hablando de justamente lo que nosotros entendemos de nosotros mismos. Es decir, el yo real es literalmente lo que nosotros tenemos consciente que somos. Yo soy así, tengo tal pelo, tengo tal color de piel, hago tal cosa, me gusta esto, no me gusta esto, tengo esta fortaleza, esta debilidad. Ojo, que puede ser errónea la idea que tenemos de nosotros mismos, ¿no? La autopercepción. Pero justamente el yo real es eso, lo que nosotros entendemos de nosotros mismos y que por ende es consciente. Y en base a eso operamos, ¿no? Y el yo ideal es aquel, valga la redundancia, ideal que nosotros queremos perseguir y perseguimos hasta el fin de los días. Desde que nacemos, hasta, bueno, no literal desde que nacemos, pero desde que tenemos uso de deseo, estamos persiguiendo el yo ideal. Muchas veces, y acá nos ponemos casi psicoanalíticos, el yo ideal se basa en primer lugar en los padres, en lo que nuestro entorno familiar dice que hay que perseguir. Nosotros, por algo, normalmente admiramos a nuestros padres. Eso después va cesando. Pero justamente eso, el yo ideal debería ir evolucionando. No se debería quedar con lo que los padres, primero, con lo que son los padres, o que nosotros queremos ser como nuestros padres en cierto sentido, y mucho menos se tiene que quedar en lo que nuestros padres quieren de nosotros. No, digamos, ese no es el yo ideal, ese es el yo ideal de nuestros padres hacia nosotros, que no tiene nada que ver con nosotros, con lo que nosotros deseamos en todo caso. Nosotros tenemos que encontrar nuestro propio yo ideal. Lo que nos permite desear justamente es el yo ideal. Cuanto más alto esté el yo ideal, más vamos a desear, por supuesto, pero también no importa cuánto desees, sino que lo que deseas sea algo que vos realmente querés para vos y no para demostrárselo o para alguien más. Entonces, el yo ideal normalmente se basa en imposiciones y castigos. ¿Cómo es esto?
El deber ser surge en el entorno, pero muchas veces ese deber ser es un deber ser bueno porque es algo que nosotros queremos. Por ejemplo, yo me anoto en una carrera que a mí me gusta y yo quiero ser ese profesional y por supuesto va a surgir en mí la idea de tengo que recibirme. Debería poder recibirme, debería poder ser profesional dentro de un plazo de 5 años, por ejemplo. Y así, eso es una buena imposición, porque es una imposición que motiva, que avanza. Pero cuando no llegamos a ser como nosotros creemos que podríamos haber sido, hablando del yo ideal, aparece el castigo. Y es acá donde me quiero detener. Si, pensemos esto, si nosotros nos castigamos por cosas que nosotros no podemos lograr para nosotros, estando en un ámbito sano, por ejemplo lo del estudiar, lo del recibirse, y recibimos un castigo nuestro para nosotros, nos castigamos, nos decimos no, qué lástima y nos enojamos con nosotros, nos frustramos, imagínense cómo sería no llegar a ser lo que las otras personas esperaban de nosotros. Es decir, no llegar a alcanzar el ideal del yo que las otras personas habían depositado en nosotros. Es el doble de frustrante, es literal, es peor. Por esa razón es que los entornos son muy importantes. Entonces ahora sí podemos ir al auge de este capítulo. ¿Cómo nosotros detectamos un buen entorno? Atento con esto. En principio hay dos cosas, dos reglas. En primer lugar hay que detectar si el entorno realmente es bueno o malo. ¿Cómo? Lo dije en mi reel de Instagram la semana pasada, pero lo vuelvo a repetir acá. Contando una buena noticia. Contando una buena noticia, una gran buena noticia. Que vas a ganar tal dinero, que encontraste tal trabajo, que te vas a recibir, etc. Una gran noticia que te va a cambiar la vida. Y es ver cómo reacciona. Ahí todo sale a la luz, todo. Recuerda, como dije también, recuerda que las personas quieren que estés bien, pero muchas de ellas no quieren que estés mejor que ellos. Ojo con eso. Sí, obviamente puede ser que suceda, que sería lo bueno, que por supuesto se pongan contentos. Bueno, genial, ahí ya pasaste la primera parte. Entonces, ¿cómo sabemos, cómo creemos nosotros o cómo podríamos saber que las creencias de nuestro entorno son falsas o son unas malas creencias? Para eso es algo muy fácil. En primer lugar, la clave de todo esto, la clave para poder ser consciente de tu entorno, consciente de los límites de tu entorno, es la autonomía. La autonomía, esa es la palabra que te tenés que llevar de este podcast. La autonomía. La autonomía lo que te va a permitir a vos es no depender emocionalmente de nada. No depender del dinero, no depender de las emociones de ciertas personas y no depender sobre todo de lo que te sucede. Recordemos que lo que sucede, si bien puede ser grave o no, depende de cómo nosotros lo percibamos, cómo nosotros veamos la situación. Volvamos al primer ejemplo. Nosotros vemos a una persona exitosa, tenemos la opción de elegir cómo pensar. Una persona autónoma elige ver y pensar de una manera no envidiosa, de una manera no rencorosa. ¿Por qué? Porque conoce sus propias habilidades, porque conoce incluso sus propias debilidades, conoce sus limitaciones y sus oportunidades. Esa persona literalmente no se va a ofender por nada. ¿Por qué? Porque el nivel de autoconocimiento que tiene una persona autónoma es inmenso. No va a ser posible corromper a esa persona. ¿Por qué? Porque conoce cómo funciona su entorno, conoce cuáles son las ideas, puede ir más allá. Entonces, ¿cómo logramos esto? Recordemos en principio que en el yo ideal nosotros depositamos, digamos, en el yo ideal se deposita el orgullo, las pretensiones que tenemos nuestras, las suposiciones y por supuesto los mecanismos protectores. Eso es lo que debería suceder. Muchas veces estas cosas las deposita otra persona, ¿no? Por esa razón, la pertenencia es algo muy importante, pero a la vez muy peligroso. Evolutivamente la pertenencia, el sentido de pertenencia nos hizo evolucionar, nos hizo sobrevivir, pero ya no estamos en la selva, ¿no? El sentido de pertenencia es bueno, pero es un problema cuando el sentido de pertenencia se genera con personas que no son tan buenas, o con personas que tienen creencias que son limitantes, que no van acorde a lo que vos pensás, a lo que vos crees que es bueno y que está bien. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto?
En primer lugar, haciéndonos responsables. Es decir, empoderar, hacer más fuerte al yo real. ¿Por qué? Ahora te digo. Hay 3 formas de hacerlo y las 3 tienen que estar. En primer lugar es aceptar el pasado. Cuando hablamos de potenciar al yo real, estamos hablando de, por supuesto, ser más autónomos, ¿no? Porque es la palabra que te tenés que llevar. En primer lugar, aceptar el pasado. Ya está, lo que pasó ya está, no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Sí, podés aprender del pasado. Ojo con eso. Prestar atención, número 2, prestar atención a lo que siempre quisiste hacer, pero por alguna razón no lo hiciste. Duele eso, pero es real. ¿Cuántas cosas vos quisiste hacer y no las hiciste por algo? ¿Por qué será, no, que no las hiciste? Cosa para pensar. Tercero, reconocer los defectos. Autoconocimiento, gente, es algo muy importante. Y a ver, yo lo digo acá sentado, por supuesto, a mí también me cuesta, nos va a costar a todos. Pero esa es la idea. Y después, ahora en un rato te voy a dar un tip, cómo hacer para reflexionar correctamente. Ahora te digo cómo. Estas 3 cosas, ¿saben en qué te van a ayudar? Te van a ayudar a potenciar tu yo real, es decir, te van a hacer más autónomo. Y acuérdate que cuanto más autónomo, más decisiones sólidas vas a tomar. ¿Por qué? Porque te conoces, sabes lo que querés. ¿Se entiende? Y esto no estoy hablando de discrepar. A ver, esto puede pasar de que no tengas las mismas ideas que tus padres, no tengas las mismas ideas que tus amigos, no tengas las mismas ideas, incluso que tu pareja en algunas cosas. Vas a discrepar con un montón de gente, por supuesto. El tema es identificar si discrepan en ideas o si discrepan en creencias. Esa es la gran diferencia. En normas. Esa es, como dijimos, las normas y las creencias son la columna vertebral del entorno. Inevitablemente, si vos perteneces a un entorno que tiene tal creencia, tarde o temprano vas a pensar como ellos. Y cuando hablo de entorno es entorno regular. No digo que no los conozcas ni los borres de tu vida, ¿no? Pero bueno. A ver, con los padres siempre va a haber diferencias. Y es normal que pase. ¿Por qué? Porque las generaciones avanzan. Fíjate, si vos pensás diferente a tus papás en ciertas cosas, está bien. ¿Le va a doler? Y sí, pero lo van a aceptar. Y si no, fíjate la diferencia entre tus padres y tus abuelos. Ahí también hay diferencia. Es normal. Pero bueno. Ahora sí, primero te quiero dejar el tip para reflexionar y después te quiero dejar unas preguntas. Recordemos que el primer paso para ser autónomo es justamente reconocer los errores, reconocer los límites, conocerse, autoconocerse, para reflexionar. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de nuestros propios defectos porque nosotros no somos capaces de verlos porque son nuestros, porque dañan a nuestro ego y es muy difícil para la mente desconstruir el ego. Entonces es más fácil proyectarlo afuera. Ya hablamos de la proyección en mi Instagram, pero lo repito, la proyección es justamente depositar en el afuera, sobre todo en personas, las incomodidades, los defectos, las frustraciones y lo no tolerable de uno mismo. Entonces lo deposita para uno afuera. Entonces, te quiero dejar 3 preguntas. Y después de estas 3 preguntas te doy el tip de reflexión que te va a servir un montón. Bien, 2/3 van a ser. Primera pregunta, y esta pregunta, guarda con esta pregunta. ¿Qué es lo que más te molesta de tus padres? Ay. Segunda pregunta, ¿qué es lo que más te molesta de tu mejor amigo o mejor amiga? Y tercera pregunta opcional, ¿qué es lo que más te molesta de tu pareja? En caso de que no tengas pareja, de algún hermano, sería lo ideal. Y si no, de otro amigo o otra amiga, no pasa nada. Bien, estas 3 preguntas te van a ayudar a reflexionar. Te van a ayudar a decir, bueno, está bien, ¿por qué me molesta tanto eso? Y la idea es hacerlo de una manera profunda. ¿Por qué? Porque me ha pasado que me ha caído gente y me dice, no, bueno, pero a mí me molesta, por ejemplo, que el que él sea impuntual, por ejemplo. Está bien. Y yo no soy impuntual, dice. Está bien, genial. Ahora, ¿por qué te molesta que sea impuntual? No, bueno, porque es una falta de respeto. Ok, ¿y por qué es una falta de respeto? Y no, porque me pasa por encima. Él siempre me pasa por encima. Bueno, eso es otra cosa. Eso es ir más profundo. Y ahí te agarras. ¿No? Es un trabajo difícil, yo lo sé. Y esto es un trabajo de todos los días. Es un trabajo... Y no, cuando hablo de todos los días no es estar horas y horas y horas y horas todos los días haciendo esto. No, es 5 minutos al día, 10 minutos al día, 15 minutos al día. No más que eso. No más que eso. Si puedes anotarlo mejor, porque te va a ayudar un montón. Y el tip que te quiero dar para cerrar ahora sí, es donde
a vos te venga un pensamiento que no te gusta pensar, donde a vos te venga una idea que no te gusta pensar, ni siquiera mencionar, porque duele, es por ahí. Donde duele es el camino. Es así a la hora de reflexionar. Donde duele es donde tenés que ir. Es horrible, pero es así. Recordá que para poder dominar a los entornos limitantes, para poder ser consciente de tu entorno, para ser consciente de las creencias que tiene tu entorno, incluso ser consciente de las creencias que tenés vos, que te pueden llegar a limitar, para ser consciente de si tu yo ideal es el que vos querés o el que estás persiguiendo de otra persona, la clave es la autonomía, la no dependencia emocional de nada. Y el primer paso es autoconocerse. Hasta acá entonces hablamos de los entornos. Espero que les haya servido. Por supuesto me pueden hacer la consulta que quieran en mi Instagram, que es la red donde yo manejo más en la comunicación con mis seguidores. Es @IgnacioScholles_PS. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por estar del otro lado. Espero tus comentarios, tus devoluciones, las consultas que tengas, todo. Te invito a que sigas este podcast y que me sigas en mi Instagram, @IgnacioScholles_PS, al igual que mi TikTok, @IgnacioScholles_PS, y mi Twitter, que es @IgnacioJE_PS. Yo me despido desde el podcast que utiliza la psicología para ayudarte y que tus metas estén cada día más al alcance. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.